Recién comentábamos que uno de los principales títulos de economía política del día de hoy tiene que ver con el lanzamiento de la quinta etapa de los precios cuidados. Esto fue en el día de ayer, hecha por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y también por el secretario de Comercio, Augusto Costa. Es justamente con él con quien estamos en comunicación para charlar del tema. Hola, ¿qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo en orden. ¿Cómo es? Este es el lanzamiento de la quinta etapa. ¿En qué consiste? ¿Cuántos productos nuevos fueron incorporados? Bueno, nosotros hace un año, el 6 de enero del año pasado, habíamos anunciado que por un año los consumidores argentinos iban a tener la posibilidad de un listado determinado de productos que representan gran parte del consumo cotidiano de los argentinos. Iban a seguir una evolución de precios que iba a ser razonable, que iba a tener que ver con el aumento de los costos, sino con cuestiones de especulación o intento de quedarse con más plata de bolsillo de los consumidores, y se trataba de un acuerdo voluntario que venció esta semana. Entonces, lo que estamos anunciando ahora es la continuidad de esta política por un año más, porque hemos llegado a un acuerdo con las principales cadenas de supermercados y los principales proveedores de bienes de consumo masivo para extender la política y que se mantenga la misma lógica, que es que trimestralmente se van a ir haciendo actualizaciones de precios y del listado de productos, como lo hicimos el año pasado, para poder darle alternativas de consumo a todos los consumidores, y sobre todo, que vos lo explicabas muy bien, Diego, en la presentación, que todos tengan precios de referencia al momento de consumir. Es decir, no que necesariamente los productos de precios cuidados sean los que uno tenga que consumir, sino que uno sepa cuánto es razonable pagar en función de lo que es el trabajo conjunto de la Secretaría de Comercio con las cadenas de supermercados y los productores, de cuánto es un precio razonable, y después uno elige en la góndola. Lo que hicimos ayer fue con el ministro anunciar cuál va a ser el listado de productos de esta nueva etapa, que va a durar hasta abril, y que van a ser 451 productos, que si uno toma en cuenta que el año pasado arrancamos con 194, lo que vemos es un crecimiento muy importante en las alternativas para los consumidores, y que en esta oportunidad se incorporan 52 nuevos productos que no solo hacen más representativo al listado, sino que además, respecto al precio que rige en el mercado, implica en promedio una baja de 9% estos productos que se incorporan. Así que ayer lo decíamos con el ministro, somos muy contentos y sobre todo estamos demostrando que se puede darle herramientas a los consumidores para que puedan ejercer sus derechos. Augusto, algunos diarios, como por ejemplo el diario La Nación, informaban que en algunos productos, como por ejemplo, y cito al diario, yerba mate 37% y café molido 31,7%, habían dado una suba, un incremento en ese trimestre medido. ¿Ustedes qué números tienen? No, lo que entiendo que estás diciendo es el incremento anual desde el principio del programa hasta ahora, no en un trimestre de 37%, sería una locura. En el producto, por ejemplo, depende el tipo de producto, obviamente la variación de precios es mayor o menor al promedio, y como te decía antes, nosotros hacemos un análisis caso por caso con cada una de las empresas, y lo que varía el precio en cada actualización tiene que ver o con una variación de costos. Por ejemplo, el café en esta oportunidad subió un 10,5%, unas variedades que tenemos ahí, sí. Pero por una cuestión de que un fuerte incremento del precio internacional del café, es decir, viene subiendo muy fuerte, por lo tanto sería ilógico, si lo que uno pretende es que la empresa produzca con un margen de rentabilidad razonable y no produzca pérdida, que no se reconozca ese aumento. Entonces, en este tipo de productos, cuando sube la materia prima o el precio internacional, hay que reconocer lógicamente ese aumento. Después, hay otros casos donde lo que ocurrió fue que por la forma en la cual se dio la negociación al momento del lanzamiento del programa, algunos productos entraron con precios por debajo de lo que era el promedio de mercado, y entonces fuimos corrigiendo esa diferencia a lo largo de las actualizaciones. Un típico caso es el de la yerba de kilo, sí, que entró inicialmente a un precio, recuerdo, de 27 pesos, cuando el kilo de yerba en el mercado se encontraba a 33, 34 pesos, con lo cual ya entró con un precio que realmente había que ir corrigiendo gradualmente, y fue lo que estuvimos haciendo. Cuando ustedes se juntan con quienes firman estos acuerdos, con las empresas y también con las cadenas de supermercados, ¿cómo hacen para regular o para controlar que cumplan con el abastecimiento de estos productos y que lleguen a las góndolas para que los consumidores puedan elegir? Bueno, mira, ayer Diego lo decía Axel, el ministro,
que esta política solo funciona con un compromiso muy activo por parte de los consumidores, por un lado que van a las góndolas, buscan los productos, si no se encuentran reclaman, hacen las denuncias en la Secretaría de Comercio, y nosotros tenemos por parte de los consumidores muy de cerca, un seguimiento muy de cerca de qué está ocurriendo con el cumplimiento del programa. También tenemos inspectores, reguladores y relevadores de la Secretaría de Comercio que permanentemente están haciendo inspecciones para que básicamente se cumpla con lo que fue el acuerdo voluntario que quienes participan de Precios Cuidados asumieron, que es que estén los productos en la góndola al precio acordado y perfectamente señalizado. Entonces, en ese sentido, cuando encontramos incumplimiento, lo que hacemos es labrar actas de infracción y después aplicar las multas correspondientes. Pero esta es una política que se fue perfeccionando, que partió de niveles de cumplimiento de alrededor del 70% en abastecimiento y ahora estamos a niveles superiores al 80% y aspiramos a seguir mejorando. Así que el cumplimiento, por supuesto, depende en una primera instancia del compromiso de quienes acuerdan y después de el monitoreo y el seguimiento de la Secretaría de Comercio, pero en conjunto con una actitud muy activa por parte de los consumidores. Ayer estamos hablando con Augusto Costa, que es el secretario de Comercio de la Nación, en relación al lanzamiento de la quinta etapa de los precios cuidados efectuada en el día de ayer. Una declaración que publican algunos diarios es la de Fernando Aguirre, titular de la Cámara de Supermercados, quien señaló que es útil justamente los precios cuidados, son útiles los precios cuidados, pero no sirven para terminar con la inflación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esa es una opinión, por supuesto, y yo te escuchaba también y decía vos algo en el sentido de que esta política puede servir como precio de referencia o como herramienta para los consumidores tomen decisiones, porque cuando uno no tiene referencia al momento de realizar las compras, en realidad pierde lo que es esencial en un acto de consumo, que es comprar sabiendo lo que uno elige, ¿no? Sí. Uno no sabe cuánto tiene que pagar. Entonces ya nosotros planteamos precios cuidados inicialmente como una política de defensa de los consumidores y de darle herramientas para que puedan tomar decisiones. Pero también tiene un efecto sobre la tasa de evolución de precios, que en términos de dar pautas razonables de variación de precios y formar expectativas y sobre todo proteger el bolsillo de los argentinos en un listado de productos muy representativo del consumo y que además fue ganando cada vez más en participación en lo que son las ventas de los supermercados y las ventas de las empresas. Creemos que tiene un efecto sobre la variación de precios, pero obviamente no un fenómeno tan complejo como la inflación no depende ni de una sola medida ni de una sola política. Entonces, cuando yo te escuchaba decir, bueno, hay que tomar otras medidas, yo discutiría cuáles son esas medidas, porque uno escucha a muchos economistas que dicen que acá hay un problema de emisión monetaria, de gasto público, de que los trabajadores piden demasiado en las paritarias. Entonces hay que discutir cuál es la fuente de la variación de precios y cuáles son las medidas a tomar. Nosotros somos muy conscientes de que un proceso de desarrollo y de crecimiento con inclusión social como el que viene teniendo la Argentina exige un Estado activo con políticas muy activas para evitar que situaciones donde el crecimiento no genera al mismo tiempo una mejora en la calidad de vida, que muchas veces con las políticas que se plantea de ajuste y de represión salarial, en realidad lo que se pretende es limitar el poder de compra y lo que es la distribución del ingreso hacia los sectores asalariados o más postergados para beneficiar a sectores concentrados. Entonces nosotros estamos completamente en contra de ese tipo de visión y creemos que la forma en la cual un país tiene que desarrollarse y crecer es con un modelo de política que permita generar las condiciones para el crecimiento, para la rentabilidad y también distribuya. Entonces por eso muchas veces discutimos ese tipo de enfoque donde todo se resuelve con un ajuste monetario, un ajuste fiscal y con políticas contractivas, que si uno piensa lo que pasa en el mundo, realmente países con inflación cero, como puede ser España en este momento, hace 8 años que tiene un desempleo superior al 25%, ¿no? Entonces uno me pregunta, ¿no tendrían que tomar otras medidas, más allá del ajuste? No, seguro. En ese punto, sin lugar a dudas, estamos de acuerdo en lo que tiene que ver con que
me parece que la salida para este tipo de cuestiones no puede ser nunca a costo de el salario de los trabajadores. Pero Diego, es lo que te plantean, cuando uno dice que tomar otras medidas, o cuando yo lo escuché al representante de la Cámara de Supermercados, discutí con él, sí. Él tiene una teoría monetarista de la inflación. Lo que piensa es que el Estado emite y eso es inflacionario necesariamente. Entonces, básicamente lo que hacer es restringir la emisión monetaria, que además viene mostrando una variación consistente con los objetivos de la política económica, y eso ya está dentro del marco de la política general. Entonces, eso es lo que está detrás de este tipo de posiciones, y nosotros las discutimos porque realmente entendemos que no es la forma de garantizar un proceso de desarrollo. No, seguro, y en ese punto es una discusión ideológica que tiene que ver con la concepción del Estado y con la concepción de la economía y al servicio de quién está el Estado y las medidas económicas. Pero también me parece, Augusto, que lo que no puede ponerse siempre en dicotomía es o hacemos un ajuste o bajamos la inflación. Me parece que debe haber, y ustedes, digamos, como especialistas en economía, deben conocer algunas posibilidades o algunas salidas tal vez para reducir la inflación sin necesidad de recurrir a esas medidas, como bien vos citás, como es, por ejemplo, el caso de España. Porque si no siempre estamos en una dicotomía de que es una cosa u otra. Estoy completamente de acuerdo, Diego. Lo que pasa es que si vos te fijás lo que viene ocurriendo con la variación de precios, no te gusta el índice del INDEC, agarrá el índice que quieras. Desde lo que fue esa corrida fenomenal contra el tipo de cambio que tuvimos en el verano pasado, sí. Desde el mes de abril y mayo, la tasa de variación de precios, dicho por cualquiera, viene desacelerándose, y con una política que no es la política que nos recomiendan del ajuste ortodoxo, sino que tiene que ver con seguir manteniendo las políticas de incentivo a la demanda, de generación de condiciones para la producción local, con políticas alternativas como puede ser precios cuidados y otro tipo de medidas para generar expectativas de que los precios evolucionan de manera razonable y no en función de lo que es la especulación. Y por eso ya el ministro decía que, entre otras cosas, precios cuidados fue un golpe a la especulación. Entonces, si vos mirás la tendencia, nosotros estamos viendo una desaceleración, está bajando. Lo que pasa es que no se puede poner el freno de mano de un día para el otro y bajar la inflación a cero, porque destrozamos la economía. Entonces, nosotros estamos en ese camino, pero como vos decías, con una visión muy clara de qué tiene que hacer el Estado, cuál es su rol en el desarrollo, y ahí seguramente tenemos muchas diferencias con muchos economistas. Seguro, porque tiene que ver con las concepciones de la economía y de qué tipo de ideología tiene cada uno de quienes expresan esas opiniones. Te hago la última, Augusto. Ayer leí unas declaraciones tuyas, creo que las hiciste en una radio AM, sobre los tampones. Es algo que genera cierta sonrisa, el hecho de la crisis. Estaba viendo las repercusiones y digo que no sé qué está pasando, pero bueno, sí. Sí, sé que nosotros lo tratábamos acá, el tema, genera cierta risa el hecho de que exista una crisis de los tampones, pero más allá de eso, vos declaraste que fue una especie de corrida contra el tampón. Bueno, cuando hay ciertos medios de comunicación que son especialistas en agarrar ese tipo de cosas y ridiculizar a cualquier explicación que uno quiera hacer sobre un fenómeno económico, eso es parte de la regla del juego y yo me lo tomo con risa, digamos, porque obviamente no es que llamé a una conferencia de prensa y dije, señores, estamos en un medio de una corrida contra el tampón, esto es un desastre. Obviamente que no. Lo que hice fue dar una explicación y por qué hubo un problema puntual de desabastecimiento que nosotros reconocemos en un bien que es completamente necesario en términos de higiene personal para las mujeres y que es importante que esté a disposición de los consumidores. Entonces lo que pasó fue que por un problema de planificación y de logística de las principales empresas del sector y un aumento muy fuerte de la demanda, estacional también, porque en el mes de diciembre es donde crece mucho la demanda, hubo algunas semanas donde efectivamente en algunos lugares faltó este producto. ¿Pero qué hizo gran parte de los medios de comunicación que permanentemente buscan echar la culpa al gobierno de todo? Decir que no había este producto porque el gobierno restringía las importaciones. Falso, absolutamente, reconocido por las propias empresas, así como los laboratorios también reconocen que no faltan vacunas o productos medicinales por culpa del régimen de importaciones, es decir, era una operación de prensa. Pero además, y ahí es donde sacan esa frase completamente fuera de contexto, que además cuando se empieza a decir falta tal producto, sea un tampón, sea harina o sea cualquier, no sé, un leche, ¿no? La gente que hace va y trata de conseguir lo que le dicen que va a faltar. Entonces ahí se genera
un aumento de la demanda que hace más dificultoso restablecer el abastecimiento. Esto fue lo que dije, que bueno, piensa en la corrida bancaria, cuando dicen tal banco va mal. Sí. Vamos todos a sacar nuestro depósito, lo fundimos, por más que el banco no estuviera tan mal o que se pudiera recuperar. Bueno, acá es algo similar. Después, que los medios hagan uso de cualquier ejemplo o expresión que uno hace para ridiculizar ese tema, pero lo importante, Diego, es que ya estamos siguiendo muy de cerca a las empresas y estamos permitiendo que a la brevedad esté plenamente abastecido el mercado, como debería haberlo estado, si no hubiese habido un error de las empresas en la planificación. Está bien, entonces convocamos a las mujeres que no salgan en hordas corriendo a las farmacias a abastecerse de tapones, porque no va a haber corrida, entonces Augusto va... No, está todo controlado y va a estar plenamente reabastecido el mercado en los próximos días, sí. Está bien, perfecto. Augusto Costa, entonces, secretario de Comercio de la Nación, en relación al lanzamiento de la quinta etapa de Precios Cuidados lanzada en el día de ayer. Gracias por la comunicación, Augusto. Un abrazo, Diego, nos vemos. Hasta luego, chau, chau.